la revisión del trabajo sobre el control interno, pero eso lo tengo que hacer de manera presencial. Esperemos que la siguiente semana ya estemos, obviamente, en clases presenciales, ojalá, para que se haga así la revisión. Sin embargo, considero de que es importante para cualquier exposición, porque de aquí en adelante vamos a tener exposiciones más, vamos a tener informes que tienen que hacer, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en varios lugares, obviamente, en varios lugares, hay, digamos, que es materialidad. Ustedes pueden encontrar cualquier libro que les diga qué es la materialidad y todo lo que corresponda, ¿no? Pero una cosa es la parte, si ustedes quieren, teórica, y otra cosa es la parte práctica, en la cual obviamente uno tiene que estar bien comprometido con cuál es la hermenéutica para poder determinar y realizar la materialidad. Entonces, yo les voy a explicar ahora, les voy a explicar, obviamente, como dicen, quisiera que el alumno supere al maestro. Entonces, yo les voy a explicar todo lo que es la materialidad, espero que me entiendan. Les voy a explicar paso a paso qué es lo que se hace, cómo se hace, etcétera, etcétera, para que ustedes en su papel de trabajo de la materialidad y todos los papeles de trabajo hacia adelante que se les va a pedir, obviamente puedan hacer de esa forma práctica, entendible, metodológica y todo lo demás. Porque si hacen así sus papeles de trabajo, ustedes indirectamente van a aprender lo que es la auditoría. Porque si ustedes vamos a ver, agarran del internet, agarran de algún libro, copian una parte, pero no están entendiendo al final qué se hace o cómo se tiene que hacer y para qué sirve, que es lo fundamental. Entonces vamos a estar, obviamente, digamos, vamos a tener profesionales que saben que hay, pero no van a saber para qué se aplica o cómo se aplica, ¿verdad? Entonces, ahora necesito que tomen máxima atención. Les voy a explicar yo la materialidad como hubiera querido que me expliquen los grupos enfocado a todo esto. Les voy a explicar obviamente cuáles son los conceptos y todo lo que corresponda. Y en función a eso, quiero que después se reúnan en sus grupos y vayan elaborando y haciendo sus papeles de trabajo bajo esa modalidad. Entonces voy a compartir la pantalla y establezco lo siguiente. Primero, ¿qué es la materialidad? La materialidad obviamente es una línea dentro del estado financiero. Ya la materialidad se establece y se determina en función a una línea del estado financiero. ¿Qué es lo que establece esa línea? Esa línea establece que mayor a ese importe, a esa línea, a esa determinación, todas las cuentas pueden establecerse y determinarse significativas y materialmente puede traer complicaciones en la interpretación de los estados financieros. Si de esa línea hacia abajo, generalmente si existe algún error, etcétera, de parte de la administración, obviamente no va a ser material y no va a tener incidencia con el tema de riesgos para la empresa. Ahora, es importante establecer que la materialidad es inversamente proporcional al riesgo. Mientras más riesgo exista, o sea, más riesgo, fíjense en mi mano, estoy subiendo el riesgo. Mientras más riesgo exista,
la materialidad tiene que ser más chiquita. Por eso se entiende como inversamente proporcional. Ahora, cuando el riesgo es chiquito, o sea, el riesgo es bajo, la materialidad tiene que ser más grande. Entonces, eso nos está estableciendo y diciendo que es inversamente proporcional al riesgo. Ahora, ¿cómo tengo que establecer la materialidad? La materialidad básicamente tengo que establecer en base a la percepción de la necesidad de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son los usuarios de los estados financieros que obviamente son importantes para la toma de decisiones? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa, vamos a suponer, con fines de lucro, que no está, obviamente, no tiene responsabilidad, digamos, con el público, como es el caso de los bancos, nos vamos a referir a la Cervecería Boliviana Nacional, por ejemplo. ¿Quiénes son los usuarios principales de eso? Obviamente los accionistas, a ellos les interesa, los inversionistas que puedan estar y en todo, en algún caso el banco, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para saber si les va a prestar o no les va a prestar plata. Entonces, para ellos, ¿qué es más importante? Por ejemplo, si vamos a los socios y a los inversionistas, obviamente a ellos les va a interesar que existan utilidades. Entonces, ahí ya más o menos enfocado en el accionista, en el inversionista, voy a decir que tal vez sacar la materialidad en función a la utilidad antes de impuestos sería la mejor decisión. ¿Por qué? Porque está enfocada en la percepción de esos usuarios que son los más importantes de esa empresa. En cambio, en un banco, si yo voy a un banco, sí tienen incidencia el inversionista, tal vez quiere comprar el banco, los socios, los accionistas, está bien. Pero ¿quiénes adicionalmente les interesa que esté bien ese banco? Desde el gobierno, si está bien el banco solvente, el país va a estar bien porque ayuda obviamente al movimiento de la economía, la sociedad en su conjunto quiere que esos bancos tengan la capacidad de devolución, tengan la plata en el momento que uno quiere al retirar, puedan retirar bolivianos, dólares, lo que sea. Entonces ahí cambia la percepción, por ejemplo ya no es el tema de Bolivia, perdón, de la utilidad antes de impuestos, sino aquí me están diciendo que lo más importante es el patrimonio. En algunos otros casos me van a decir, no, no me interesa ni la utilidad, me interesan los ingresos o me interesan los gastos, ¿verdad? En una fundación, por ejemplo, como no hay utilidades, utilizantes de impuestos fuera. El activo, ¿a quién le interesa de una entidad sin fines de lucro? Nada, fuera. Ah, pero los ingresos o los gastos son importantes dependiendo de qué es lo que tenga. Entonces yo puedo utilizar los ingresos y gastos porque en función a los ingresos se ejecutan los gastos, ¿no? O cuántos gastos tiene que ejecutar por los años. Entonces ya cambia ahí la percepción de los usuarios de la información financiera para poder establecer esa situación. Ahora, la materialidad es un umbral numérico basado en un juicio profesional, dice. Entonces, aquí hay dos componentes. Los dos componentes son que hay una materialidad que tengo que determinar desde el punto de vista cuantitativo, o sea, numérico, y desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué es la parte cualitativa? Poner mis conocimientos como auditor, cómo es que voy a determinar el benchmark para la materialidad. ¿Cómo voy a establecer los riesgos para la materialidad? Entonces, obviamente, en función a esas características y a esos aspectos, yo tengo que establecer esa situación. No es la materialidad la que voy a sacar al final, si bien me va a mostrar un número, no se me voy a inventar 500,000 bolivianos, por ejemplo. Entonces, la materialidad no es solamente ese número producto de la multiplicación, división y resta o suma de importes, sino es el producto de la multiplicación, división, suma, resta de importes, más criterios
qué ha aportado el auditor para que se sepa en qué momento multiplicar, en qué momento dividir y saber qué voy a multiplicar y qué voy a dividir. Entonces tiene esos dos componentes importantes que son lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no ve? Ahora, cuando establezco los puntos de referencia necesarios, se puede establecer y determinar que el auditor debe comenzar analizando la naturaleza del negocio, ¿no? ¿En qué momento está el negocio? Fíjense, primero los usuarios, ¿no? Luego la naturaleza del negocio, que es un negocio volátil, es un negocio estable. ¿Qué tipo de negocio es? ¿Es un negocio nuevo? ¿Es un negocio con trayectoria? ¿Es un negocio que ya está llegando a su fin? Entonces, yo tengo que establecer cuál es la característica. Por ejemplo, no sé, una empresa que ya esté mal, digamos, porque no ha cambiado de modelo de negocio, etcétera, ya esté por liquidarse. Pues, mi punto de referencia no va a ser, pues, utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque tal vez muy bajas utilidad antes de impuestos. Entonces tengo que buscar otro mecanismo que sea acorde al momento y al establecimiento. Ahora, por ejemplo, puedo utilizar, digamos, en bancos, puedo utilizar el total del patrimonio. ¿Por qué? Porque tal vez no tengo todavía cartera. Es un banco, no es que, un banco se utiliza activos. No. Dependiendo en qué momento está, cuál es la naturaleza. Recién le han dado la licencia de funcionamiento, está en sus primeros 2 meses de ejecución. Entonces, obviamente no va a tener una gran cartera, por lo tanto, el establecer la materialidad del benchmark en función al activo podría ser complicado. Entonces, ¿por qué? Porque el importe va a ser menor. Entonces, no me interesa ese benchmark. Ahora, lo otro que voy a tener son los aspectos a considerar una vez seleccionado el punto de referencia. Lo que voy a establecer es, tengo que empezar a valorar las expectativas que van a tener todos esos usuarios para poder establecer y determinar las características sobre esos estados financieros. Entonces, si hay dos características, una, pensar en los estados financieros respecto a los usuarios que vamos a tener, para cada uno de los principales usuarios de esos estados financieros. Luego está determinar la naturaleza del negocio, esto es importante, ¿sí? En qué momento está el negocio y todo lo demás. Y a partir de la naturaleza del negocio que involucra muchas cosas. Involucra tipos de operaciones, complejidad de las operaciones. Aquí vamos a aumentar, tengo que establecer tipos de operaciones, complejidad de las operaciones, eh, complejo en operaciones, después años de vida útil. Hoy está de moda startups, por ejemplo, las startups. Entonces, obviamente, tengo que establecer esas características para poder determinar con precisión qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, eso es importante de establecer. Otro de los aspectos que yo tengo que analizar una vez que determino el benchmark es si este benchmark que he elegido es volátil. Esto es importante, ¿no? Si es volátil. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente va cambiando año tras año. Entonces, si va cambiando año tras año, tal vez no es el mejor indicador. Entonces, tengo que volver a mis criterios y decir, ¿es o no es un buen indicador? Entonces, tengo que hacer una prueba de volatilidad, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, teniendo esos tres criterios importantes, pensar en el usuario, pensar en la naturaleza del negocio, que involucra muchas cosas, la naturaleza del negocio, luego tengo que pensar en la volatilidad de los importes. Entonces, tomando todas esas características,
puedo yo ahora establecer el primer procedimiento de determinación de la materialidad. Entonces, la determinación de la materialidad, ¿a qué va a corresponder? Por ejemplo, en este caso, la determinación de la materialidad, establezco una materialidad a criterio, le he puesto entre comillas, a criterio. ¿Por qué? Porque se entiende que yo soy una persona, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la práctica que tenemos como auditores, soy un perito sobre los estados financieros, o sea, yo puedo interpretar, analizar, establecer qué está bien, qué está mal y todo lo demás. En esa experiencia que yo tengo, puedo establecer rangos, como dice aquí, voy a establecer un rango de la materialidad. ¿Cómo voy a establecer ese rango de la materialidad? Obviamente, lo primero que me dice la norma es elegir las cuentas más significativas por su naturaleza e importe. ¿No? Luego tengo que elegir las cuentas menos significativas, o sea, estoy haciendo dos rangos, si ustedes ven. Agarro las más grandes y agarro las más chiquitas. Entonces, si agarro las más grandes y las más chiquitas, en medio me va a quedar algunas cuentas. Entonces, ese rango para mí es obviamente importante de establecer, porque dentro de ese rango debería estar la materialidad. Y entonces, si está dentro de ese rango, cumplo con dos criterios importantes. El primero, que mi experiencia sirve, y el segundo, que la materialidad que he sacado, obviamente va a establecer. Ahora, de manera práctica, ¿qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a demostrarles. Yo he sacado estados financieros, esto es de la ASFI, de todos los bancos, de todo el sistema, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Visa, Banco de Crédito, Banco Ganadero, Banco Económico, Banco Solidario, Banco FIE, etcétera, ya todos los bancos que está ahí en el sistema toditos, con cuentas. ¿Qué año? Este es del 2023, por ejemplo, aquí vamos a ver, este es del año 2023 y está en miles de bolivianos. Entonces hay que ponerle tres ceros más para establecer los importes. Entonces yo tengo aquí todo el estado financiero del sistema. Si ustedes quieren, puedo sacar de todo tema la materialidad, o sea, de cada uno de los bancos, pero no es mi propósito. Lo mismo tengo del 24 y tengo del 25, ¿ya? Por información. ¿Por qué? ¿Por qué tengo estos estados financieros? Porque tengo que hacer una comparación de la volatilidad. Por eso agarro estos estados financieros. Fíjense, nuestros compañeros que obviamente han hecho su esfuerzo, pero tenían que explicarnos esta forma. ¿De dónde voy a obtener la información? Aquí, de lo que estamos estableciendo, determinando para qué año quiero la materialidad. Quiero, obviamente, para el 2025 en este caso. Fíjense el importe de activo. Este importe, no lo pierdan de vista o anótense, 36.962.947. Y obviamente está en miles de bolivianos, en miles de bolivianos. 36.962.947. ¿No? Entonces, este es el importe del total de activos y les estoy diciendo que obviamente van. ¿Y qué he hecho? He hecho un resumen. Fíjense, fácil, un minuto me ha demorado hacer un resumen del 2023, del 2024 y del 2025. Fíjense, es el mismo importe que les he dicho que se anoten aquí los 36.962 y está como está en el resumen. ¿Eso qué quiere decir? Voy a trabajar sobre este banco, Banco Nacional de Bolivia, que en mi caso se llama Banco Bolivia, porque todos mis papeles de trabajo están con el Banco Bolivia Sociedad Anónima. Perfecto. Entonces voy a establecer la materialidad, ¿no? Recuerdan que aquí les he dicho son tres pasos. Elimino las más grandes, elimino las más chiquitas y me quedo con un rango. Perfecto. Entonces voy a determinar la materialidad. Mi papel de trabajo de la materialidad dice, fíjense, he agarrado que el estado financiero, y aquí le pongo Banco Bolivia Sociedad Anónima, he agarrado el activo que cuenta con 36 millones del 2025. ¿Qué he hecho?
he agarrado todas estas cuentas que yo las he filtrado. Fíjense, aquí quiero que vaya con el 1, con el 2, que no vaya el 3 y el otro. Entonces he agarrado este estado financiero. ¿Ya? Obviamente del balance hasta todo el balance, desde aquí hacia arriba. Esto es lo que he agarrado. Esto es lo que he agarrado. Nada más. Entonces, una vez que he agarrado esa parte, me voy a la materialidad. ¿Qué he dicho? Las cuentas, esto es importante, pues mi papel de trabajo. No ingresan análisis las cuentas que están en plomo. Eliminación de los importes mayores, que son los que están en rojo. Eliminación de los importes menores que están en verde. Y lo que me va a quedar rango de materialidad a criterio es todo lo que esté en amarillo. Entonces, ¿qué he hecho? He analizado este estado financiero. He visto primero, he analizado cómo viene, eliminando los 36, eliminando el pasivo, que aquí hay 34 y eliminando aquí el pasivo más el patrimonio que hay 3. Y también podría eliminar este total patrimonio que es obviamente 2 millones porque es el total. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda, obviamente, eliminar los rojos. He analizado y he dicho, arriba de 1 millón parece grande, ¿no? Entonces, ¿qué le he puesto? Rojito, 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 aquí rojo y rojo. Listo. Perfecto. Las más grandes, fíjense, las cuentas más grandes. Ahora eliminaré las más chiquitas. ¿Y desde cuándo creo que es las más chiquitas? 100,000, sí, ya menos de 100,000. Entonces he agarrado esta de 36, he agarrado esta de 855, de 8,575, he agarrado de estas 75,000 y esta 85,000. Son las más chiquitas. Y esta que tiene cero, obviamente. Entonces, ¿qué me han quedado? Me han quedado estas cuentas en medio, en la pancita, ¿no? En la pancita. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, si yo tenía esto, he elegido estas cuentas que están en rojo, estas cuentas que están en rojo, luego he eliminado las más chiquitas que están en verde, ¿no? He eliminado las cuentas que están más chiquitas. ¿Y qué me ha quedado? La panza. ¿Qué es la panza? La panza es lo que está en amarillo, las cuentas en amarillo. Luego de ahí he elegido que el importe menor entre estas 5 cuentas en amarillo. 145,000, elegido por número menor. ¿Y qué he elegido? El número mayor. ¿Qué estoy haciendo? De estas, aquí estoy poniendo el importe menor, el importe menor de las amarillas, y aquí estoy diciendo el importe mayor. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, el importe mayor. Ya el importe mayor. Entonces, ¿qué estoy haciendo al final? Al final estoy estableciendo y determinando que en este rango que estoy determinando y estableciendo, que va a ser un importe determinado, un importe X determinado, ese rango, este rango va a estar la materialidad. Dentro de esto tiene que estar la materialidad. Ahí va a estar la materialidad dentro de ese rango, ¿no? Entonces me anoto, ¿cuál es el importe menor? 145. ¿Y cuál es el mayor? 571. Entonces la materialidad tiene que estar en medio de esto. La materialidad tiene que establecerse en medio de eso. Eso estoy diciendo. Más adelante, ya con los criterios que me dice la norma voy a sacar la materialidad, pero quiero, o sea, de acuerdo a la experiencia, tiene que estar en este rango. Entonces, este rango es importante, va a estar aquí, la materialidad puede estar aquí cerca, más al medio, o puede estar más abajo. Entonces, no interesa. Perfecto. Entonces, yo tengo los importes, estos dos, que son desde 145,863, aquí está, 145,863 y 571,094. 571,094. Listo. Entonces, este es mi rango. Entre estos dos voy a establecer la materialidad. Perfecto. Entonces, ya tengo más o menos la idea dónde tiene que estar la materialidad. Entonces, ¿qué hago?
para determinar la materialidad global, ahora que vuelvo a la teoría, ya he hecho esto, fíjense, elegir las cuentas más significativas, elegir las cuentas menos significativas, voy a tener un intermedio, ahí va a estar. Entonces, el segundo paso que es elegir la materialidad global o también llamada materialidad a nivel de estados financieros, ¿verdad? Entonces, también esta materialidad que estoy determinando, que va a ser un número, me dice la teoría que si bien la estoy determinando en etapa de planeación, de planeamiento de la auditoría, la misma puede ser modificada en cualquier momento, sí, dependiendo que de las circunstancias que obviamente puedan suceder. ¿Y cuáles son esas circunstancias que puedan suceder más adelante? Por ejemplo, cambios significativos en los resultados financieros, ¿no? Me ha presentado la empresa con una utilidad X, pero con tantos ajustes que había tenido que hacer, esa utilidad ha sido más grande o ha cambiado a pérdida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a calcular mi materialidad. Eso me está diciendo. Aparición de nuevas contingencias, descubrimiento de errores, modificación del entendimiento, eventos posteriores, cambio en la estructura de la propiedad, identificación de riesgos. No sé, todos estos importes son de acuerdo a la experiencia que yo he ido acumulando, ¿verdad? O en las empresas de auditoría también deben tener un listado de cuáles son las circunstancias de que puedan cambiar la materialidad. Entonces, en función a eso, en cualquier momento tengo que reevaluar la materialidad, porque puede ser más alta o puede ser más baja la materialidad, ¿no? Porque al final tengo que llegar con una materialidad importante. Entonces, teniendo en consideración todo esto, lo que me queda como primer punto para determinar la materialidad global es la selección del punto de referencia. Entonces, para la selección del punto de referencia, me dicen, tienes todo lo que, tienes todos los puntos de referencia a tu disposición. ¿Qué puedes tener? Utilidad antes de impuestos, total ingresos, total activos, total del patrimonio, total de gastos. En algunos criterios pueden establecer cartera, total cartera de créditos en bancos o total de primas emitidas en aseguradoras. Ya aquí es de la empresa tomar la decisión. Utilizaré cartera de créditos. No, está bien, no, entonces no tomaré. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo digo, elimino estos dos, si bien son criterios para la teoría, pero para la práctica no las voy a utilizar. Me voy a quedar con estos cinco que establece la norma. Perfecto, me estoy quedando con esos cinco. Luego, ¿qué tengo que hacer? La determinación de los puntos del benchmark, los porcentajes. Primero tengo que utilizar, fíjense, en teoría les estoy hablando ahorita, ya vamos a ir a la práctica. Primero tengo que establecer el punto de referencia. ¿Cuál va a ser de estos cinco mi punto de referencia? Luego tengo que aplicar los porcentajes del benchmark como empresa. ¿Lo ve? Entonces, aquí yo voy a aplicar, por ejemplo, aplicar los puntos del benchmark de Burgos Group, que es mi empresa de auditoría, ¿no? Burgos Group, que es mi empresa de auditoría. Perfecto, porque es mi criterio. ¿Y cómo divido yo mis criterios? Divido en tres segmentos de empresas. Primer segmento está relacionada con las pymes. El segundo son las listadas en la bolsa y las terceras son las no listadas en la bolsa, digamos, para no tener complicaciones, ¿no? No tener complicaciones. Entonces, primero divido en tres: pymes, empresas listadas en la bolsa y empresas no listadas en la bolsa. Por ejemplo, el banco es listado en la bolsa, sí, genera bonos, establece bonos. El banco, por lo tanto, tiene mayor responsabilidad. Entonces, no hay donde perderse. Utilizo mi tabla. Y aquí, ¿qué están los criterios? Valores brutos, ingresos, gasto,
ingreso, gasto o el total de activos. Valores netos, utilidad antes de impuestos o valores netos, activo neto o el patrimonio. ¿No ve? Entonces, aquí está las 5 características. Entonces, como empresa, yo utilizo esto. Por ejemplo, si estoy haciendo una empresa que va a cotizar en bolsa, utilizo estos porcentajes. Si yo utilizo una empresa que no está en bolsa, vamos a suponer, Entel, no cotiza en bolsa. Entonces, pero es grande, sí, es grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar estos importes dependiendo del punto de referencia. Pero si es una chiquitita, como quién, como el pampeño me dice la norma PYME, utiliza estos porcentajes. Perfecto, utilizo estos porcentajes. No me agarro como Burgos Group, como criterio de la empresa, esto de las pymes y agarro esto que es lo más común de las empresas. ¿No ve? Ahora, Price, todas las Big Four, obviamente sobre esto tienen ciertas peculiaridades. Aquí le pueden poner tal vez 4, otros 5, parten de uno. Ya cada uno establece y respalda esto. Yo no me hago mucho lío y agarro el promedio de todas, digamos, que es esto. Ya perfecto. ¿Por qué? Porque las otras ya saben por qué lo han establecido, ¿no? Y luego tengo que hacer un análisis de riesgos. Fíjense, 3 pasos. El primer paso, analizar el punto de referencia. El segundo paso, aplicar, obviamente voy a aplicar los porcentajes, voy a elegir los porcentajes en función al punto de referencia. Luego tengo que analizar los riesgos. Y lo que les decía, el riesgo es, la materialidad es inversamente proporcional al riesgo. Es lo que me dice. Mayor riesgo, menor materialidad. Menor riesgo, mayor materialidad. Entonces, eso tengo que cumplir con el análisis de riesgos inherentes y de control, obviamente, de la empresa. Entonces, fíjense, son 3 pasos que ahora se los describo. Primer paso, ya hemos visto esto del criterio de la materialidad, ya hemos visto. Ahora vámonos a los 3 pasos. Primero me dice elección del punto de referencia. Entonces hago mi matriz, mi papel de trabajo y digo, pongo puntos de referencia, utilidad antes de impuestos, total ingreso, total de gastos, total activo, total patrimonio. Perfecto, justificando. ¿Qué hago? Hago un análisis de acuerdo a qué, a los usuarios, de acuerdo a, ¿qué más hemos dicho? La naturaleza del negocio, en qué momento está y después voy a hacer una prueba de volatilidad. ¿No ve? Entonces, ¿qué necesito? Necesito sacar 2 puntos de referencia mínimamente para trabajar sobre ellos. Entonces, ¿qué hago? Justifico, por ejemplo, en esta justificación pongo en total activos. Digo, los usuarios clave, la ASFI, depositantes, inversionistas, acreedores, se preocupan por la solidez, liquidez y capacidad de pago del banco. Los activos bancarios, cartera de créditos, inversiones, disponibilidades, representan la base económica que respalda los depósitos del público. Un error material en los activos puede afectar directamente en la confianza y la evaluación de los riesgos del banco. Entonces, ¿qué digo? Excelente para la base de materialidad. ¿Qué estoy poniendo? Estoy poniendo en primera instancia total de activos. Y luego veo el patrimonio, digamos, aquí voy a poner, en mi elección, esta es primera y esta es segunda en mi elección. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar 2 puntos de referencia, sí, porque por ahí este es volátil, entonces me voy a ir a la que no sea volátil. ¿Y cuáles estoy descartando? Mira, miren, no recomendable, esta le vamos a poner en rojo, no recomendable como base principal, no recomendable porque obviamente tiene complejidades, no recomendable. Entonces, aquí estoy diciendo en segundo plano, voy a establecer esta que se determina, ¿no? Entonces, ya he eliminado 3 y me he quedado con 2, pero de estas, la que le pongo calificación excelente, si ustedes quieren, es total de activos. Entonces, ¿qué hago? Mi prueba de volatilidad, ¿no ve? Mi prueba de volatilidad. ¿Qué voy a determinar? Voy a determinar, fíjense, utilidad
o antes ingresos, gastos, ya lo elimino. No tengo nada que establecer. ¿Qué hago? Trabajo sobre el total activos y total del patrimonio. Fíjense esos 36 millones que le he dicho, no pierdan de vista. Ahí están esos 36 millones. Pero ¿qué hago? Tengo del 2023, 2024 y 2025. Entonces, ¿qué es lo que voy a establecer? He copiado aquí los del punto de referencia elegidos. Ya no copio estos tres porque no me interesan, copio de estos dos. Perfecto, he copiado. Luego, ¿qué hago? Análisis de la volatilidad. ¿Ve? Total de activos, tengo el 2023, 2024, 2025. ¿Y qué hago aquí? Comparo el 2023 con el 24. ¿Cuánto es? Se ha incrementado en 609,000, aquí en 1,677,000. Pero eso, ¿cuánto me representa en porcentaje? Entre el 2024 y el 2025 es 1,76% que ha incrementado. Y esto, el del 2025 al 2024, ha incrementado en un 4,75%. ¿Es volátil? La respuesta es que no es volátil. Fíjense aquí. ¿Es volátil? No. ¿Es parcialmente volátil? No. ¿No volátil? Sí. Listo. Ya he puesto. ¿Y qué es? Mi punto de referencia elegido es total activos. Listo. Aquí está justificado por qué estoy tomando el activo y aquí está justificado si es volátil o no es volátil. Fíjense, más volátil me parece todavía el patrimonio, ¿no ve? Antes que el activo. Entonces, ¿qué hago? Confirmo de que el activo es mi punto de referencia. Perfecto. Ahora, el tercer paso es que yo tenía que analizar y determinar los porcentajes de materialidad. Recuerdan que aquí les he explicado que voy a tomar, por ejemplo, listadas en la bolsa. Ahora ya tengo un indicador más. Digo, valores brutos, ingresos, gastos o total activos. He dicho que voy a tomar total activos. Entonces, estoy entre el 0,5 y el 1%. Pero ahora, ¿cómo voy a elegir 0,5 o 1%? Parece, a ver, es 0,5 de diferencia. Es que no es así. Tengo que establecer una metodología para saber si voy a utilizar el 0,5 o voy a utilizar el 1% en esta entidad listada. Entonces, qué hago para eso? Hago, por ejemplo, en mi caso, un cuestionario de análisis de riesgos inherentes y de control. Un listado aquí hecho de 20 preguntas, ¿ya? Y cuando le he puesto aquí respuesta, sí le he asignado un número, 1. Fíjense aquí, este sí tiene asignado un número 1. Yo le he puesto eso, mi asignación. Y cuando he puesto no, en automático me aparece de que es 0. ¿No ve? Es 0. Fíjense. Entonces voy a dejar aquí, les voy a poner cuáles son 0. Esta y esta es 0. Todas son unas. Entonces, cuando, digamos, en mi análisis de sensibilidad pongo no a todos, fíjense el importe aquí que tengo 17 en este momento que he cambiado. Si voy poniendo no, si voy poniendo no, no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Entonces el importe va bajando. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho con una fórmula que es obviamente automática, ¿verdad? Entonces yo aquí he establecido y he dicho, señores, estas dos no cumple, las vamos a poner en rojito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que sobre 20, fíjense aquí, las preguntas son 20, aquí las preguntas son 20 y mi resultado es 18. Entonces, ese 18, ¿qué es? Me he hecho un cuadro de interpretación. He dicho riesgo bajo de 18 a 20. Riesgo moderado de 13 a 17. Entonces, riesgo alto de 0 a 12. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando obviamente yo establezca los parámetros, y aquí he copiado mis puntos de referencia, fíjense, del listado, pymes, listadas y no listadas, establezco 0,5 a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, aquí, si es el riesgo bajo, como obviamente es inversamente proporcional, hemos dicho, el riesgo es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué voy a decir? Como el riesgo es bajo,
obviamente mi porcentaje es el más alto, 1% en este caso. Y si me hubiera salido riesgo alto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir el menor importe, 0,5%, ¿verdad? 0,5%. Y si me hubiera salido al medio un riesgo moderado, hubiera dicho, aquí vamos a poner un 0,75. ¿Está justificado? Está justificado. ¿Por qué? Porque hecho en base a una encuesta donde dice, ¿la entidad opera en un sector estable y regulado? Sí, entonces asigna. ¿Por qué? Porque obviamente si está regulado, hay otras personas también que revisan, etcétera. Entonces eso me da más tranquilidad. Los resultados financieros han sido estables en los últimos 3 años. He hecho el análisis de volatilidad. Sí, aquí están los últimos 3 años. Perfecto. Perfecto. Y así sucesivamente establecido. Ahora, yo he hecho aquí mi papel de trabajo con 20 características. Pero aquí yo tengo más características, tengo 50 características. Por ejemplo, gobierno corporativo y ambiente de control. Tengo aquí como 10 preguntas de ambiente, gobierno corporativo y ambiente de control. Riesgo inherente y naturaleza del gobierno, naturaleza del negocio, perdón. Entonces aquí tengo obviamente otras 10 preguntas. Riesgos de control y políticas y procedimientos. Tengo otras 10. Control de procesos financieros, tecnología de la información y seguridad de la informática, cumplimiento regulatorio. Lo mismo aquí yo explico y digo, tengo 50 preguntas, al sí le voy a elegir 1 y al no 0. Entonces mi escala va a ser de 0 a 50, ¿no? De 0 a 50 para que pueda establecer. Y este es mi criterio como empresa. No, digo, cuando sea para 20, de 0 a 12 es riesgo alto, de 13 a 17 es riesgo moderado y riesgo bajo es de 18 a 20. Pero cuando voy a utilizar mi encuesta de 50 preguntas, el riesgo alto es de 0 a 26, el riesgo moderado de 27 a 40 y el riesgo bajo es de 41 a 50. Entonces, obviamente, eso plasmo aquí en mi hojita. ¿No ve? Entonces ya sé de qué porcentaje voy a utilizar. Como es riesgo bajo y estoy entre 0,5 a 1, utilizo el más alto, el 1%, porque me ha salido riesgo bajo. Entonces, ¿qué agarro? Determinación global, total de activos, por eso es 36 millones, fíjense, 36 millones, aplico el 1% y mi materialidad es 369,000, el 1%. Como tengo que redondear, es 350,000. Listo, esta es mi materialidad. Ahora, ¿qué hago? Ya he sacado y todo está respaldado. Sí, está bien respaldado, fíjense. Entonces, ¿qué hago con estos 350,000? Compararé pues con mi primer resultado. Fíjense que he determinado aquí cuánto era mi importe, mi rango. Mi rango era entre 145 y 571. ¿Cuánto tengo? 350,000 bolivianos. ¿No ve? Entonces, obviamente está en miles de bolivianos. Entonces, esta es mi materialidad y he tenido razón de que en este rango de 145 a 571 tenía que estar. La respuesta es sí. Entonces, esta mi materialidad está bien determinada. Está bien determinada. ¿Por qué? Porque en el criterio, con la experiencia que he tenido, obviamente me ha salido, entre este rango tiene que estar tu materialidad. Perfecto, entonces me ha salido esto. Muchas veces el socio hace esto, nada más. Agarra el estado financiero, revisa y te dice, a ver, Rodrigo, sí, ¿cuánto es tu materialidad? Si yo le dijera 2 millones, me puede mirar y me puede decir, no, está mal. Yo le voy a decir, pero es 2 millones. Y él me va a decir, no, porque él ya sabe que tiene que estar en este porcentaje. Ahora, de casualidad, nomás esto es lo que yo he hecho. He sumado estos dos importes, 571, el nivel más alto y el nivel más bajo, los he sumado y los he dividido entre dos, me sale de casualidad 558, similar a los 550 que he sacado.
¿No ve? Entonces, aquí me ha salido por casualidad, no necesariamente es así, ¿no? Pero ya hubiera sacado mi materialidad, fíjense, a criterio. ¿Cuál es tu materialidad? 350.000 le hubiera dicho. ¿Cómo has sacado? Licenciado, su micrófono está Perdón, su micrófono se ha cortado. Sí, licenciado. Ahora, ahora sí. Ahora sí, sí. Ya. Bien, bien, bien. Entonces quiere decir que están atentos. Entonces, les decía, voy a retirar, voy a reiterar. Hemos sacado 350.000 de materialidad. Esos 350.000 de materialidad lo establezco aquí y comparo con mi criterio que he hecho aquí. A criterio le estoy poniendo, ¿no? A criterio. Entonces, ¿qué he dicho? Tiene que estar en este rango la materialidad. Y evidentemente está entre 145 y 571 los 350. Por ejemplo, yo les decía, el socio a veces la materialidad ya la saca así a criterio. Elimina esto, ya sabe cuánto tiene que estar. Y te puede llamar como gerente y te dice, ¿cuánto has sacado de materialidad? Si le dices, digamos, no sé, 50.000 bolivianos o 2 millones, él te puede decir, no, está mal. ¿Pero cómo? Está mal, anda a revisar. ¿Por qué? Porque sabe que la materialidad tiene que estar aquí. Entonces a nosotros nos ha salido 350.000. Perfecto, está en el rango en base a nuestro criterio y esto hemos sacado en base a la norma que nos dice qué es lo que tienen que establecerse. Ahora bien, en este caso he sumado y he restado 571 más 145 y lo he dividido entre dos. ¿Qué he hecho? El nivel mayor más el elegido menor, ¿sí? El elegido mayor y el elegido menor los he sumado y los he dividido entre dos para sacar un promedio. Por casualidad me ha salido semejante a la materialidad, ¿no? Fíjense, yo hubiera hecho esto, luego hubiera sacado la división y les hubiera dicho, más o menos tiene que estar en 350.000 la materialidad. Entonces ustedes hubieran tenido que hacer esto. Entonces, por todo lado, ¿qué estoy haciendo? Estoy documentando mi materialidad. Estoy documentando la materialidad que tengo ya con los importes. Ahora, esto es lo que les he pedido y no me han hecho ninguno de los grupos. Ejemplos de aplicación. Por ejemplo, puede haber dos tipos de ejemplos. Uno, cuando un solo ajuste supera la materialidad, o sea, estos 350.000, o cuando varios ajustes, varios errores acumulados, superan la materialidad global. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, en uno, ¿qué dice? Facilito. La empresa ha tenido una provisión de 23 millones. ¿No ve? De 23 millones 0,89. ¿De dónde saco? Aquí, esto es lo que me ha presentado la empresa. Aquí está, 23 millones 0,89, que es cartera, digamos, ¿no ve? Cartera, vamos a suponer que de cartera, me saca de cartera, no de provisión registrada. Aquí está mal, esto debería ser cartera, ¿no? Me estoy inventando, obviamente, cartera. ¿No? Cartera con registro contable, contable. Y aquí cartera según el cliente. ¿Cuánto es cartera según cliente? Cartera según cliente. No, según auditoría, ¿cuál cliente? Según auditoría, ¿no? Auditoría. Diferencia, 1.000.000. He sacado 1.000.000 de diferencia. ¿Por qué? Porque he hecho, oye, te has olvidado esto, no habías registrado, digamos, ¿no? Ah, entonces hago el análisis, diferencia en el ajuste. ¿Cuánto he encontrado del ajuste? 1.000.000. ¿Cuánto es mi materialidad global? 350.000. ¿Cuánto es mi diferencia? 980.000. Entonces, ¿qué yo le tengo que decir a la empresa? Oye, he encontrado una diferencia en cartera, ¿no? ¿Y esto qué impacto tiene? El ajuste me lo tienes que registrar. No lo registras, emito mi dictamen con opinión con salvedades. Esa es la práctica. Para eso saco este importe.
Para eso saco este importe. Entonces aquí comparo y le digo, tengo una hoja resumen de hallazgos y observaciones. Entonces esa hoja de hallazgos de resumen y observaciones me dicen que hay esta diferencia que es grande y que obviamente estos 298,000 superan, o perdón, este importe que tenían que registrar supera en 982,000 a la materialidad. Por lo tanto, tiene que ajustar. Si ajusta, entonces me va a cuadrar y no va a haber diferencia en función de la materialidad. Pero si no ajusta, ya tengo mi respuesta. Emito una opinión con salvedad. ¿Y qué digo? Que obviamente no ha registrado todo lo que tenía que registrar en la cuenta contable de cartera. ¿No ve? Cartera, listo. Ahora, cuando son varias cuentas, ¿qué es lo que pasa? Errores. En cartera ha encontrado 225,000, digamos. En inversiones, 85,000. En activos fijos, 75,000. En depósitos del público, 21,000. Suman 480. O sea, son varias partidas, 4. Lo mismo, material global, 350,000. ¿Qué es lo que ha pasado? 480,000 tengo aquí y 58,000 está por demás. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Tienes que ajustar. Lo mismo, si no, te voy a poner en el dictamen. Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la empresa? La empresa puede ajustar solamente este. Me dice, ya voy a ajustar los de 85,000. Entonces, cuando yo sumo menos esos 85,000, fíjense, este más este, ya no los 85,000, voy a tener solamente 323,000 de diferencia. ¿No ve? Y comparado con los 350,000, obviamente mi materialidad es más grande. Entonces, solamente ajustando esto, me puedo, ¿cómo les puedo decir? Me puedo salvar de tener un dictamen con opinión modificada. ¿No ve? Entonces, ¿qué hago? Como auditor, tengo que informar esto en control interno, que hay esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia. Y cuando sumen, me va a decir 323,000. ¿Por qué no has puesto en dictamen? Ah, porque mi materialidad es 350,000. Inicialmente tenía que dictaminar, pero ¿qué ha pasado? Ellos han ajustado 85,000. Ah, perfecto. Entonces, todo va documentado, obviamente, en función a esas características. Luego tengo que establecer el error tolerable, ¿no? ¿Qué me dice la situación aquí del error tolerable, la coyuntura? La norma me dice, oye, una vez que tengas tu materialidad global, vas a determinar el error tolerable y el error tolerable la vas a dividir en dos, en riesgos con, digamos, con mucho riesgo, le vas a poner 50% y al menor cuando tengas menor riesgo, le vas a poner 75%. Perfecto. Entonces ya tengo esos importes, los iniciales. Pero ¿de dónde me voy a apoyar? Me voy a apoyar obviamente ya de mi evaluación de riesgos que he hecho anteriormente. ¿No? Aquí he hecho mi evaluación de riesgos y que he determinado que mi riesgo es bajo en este cliente. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Ya más o menos me está diciendo, utiliza pues entonces el 75%, que es lo más alto. Perfecto, pero ¿para qué me sirve determinar el error tolerable? Para primero establecer para mi memorándum de planificación todas aquellas cuentas que sean significativas y las cuentas que no sean significativas. Y a partir de ello poder establecer en mi memorándum de planificación las pruebas analíticas y sustantivas que tengo que hacer a cada una de las cuentas. Porque obviamente si es significativa tengo que hacer mayor trabajo para cerciorarme de ese aspecto, ¿no ve? Entonces, eso es lo que me dice. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Determino el error tolerable. Entonces, ¿dónde está el error tolerable? Tolerable, perdón. Entonces digo aquí, me dice la nomenclatura, el 50% riesgos de control e inherente altos. Y esto es bajo. ¿Qué yo he sacado? He sacado un riesgo bajo, por lo tanto, determino el 75%. Entonces, a los 350,000, que es mi material global, le aplico el 75, me sale 262,50. Un redondeo,
260,000. Entonces, estos 260,000, ¿cómo los aplico? Agarro ahora el estado financiero, fíjense. Mi papel de trabajo se llama papel de trabajo determinación de las cuentas significativas y no significativas. Banco Bolivia, Burgos Group, ¿no ve? Y aquí, fíjense, he hecho un resumen. Materialidad global, 350,000. Error tolerable, 260,000. Y error mínimo, 13,000. Entonces aquí dice error material, partida significativa, partida no significativa. Perfecto. Entonces, ¿qué he hecho? He agarrado a todas las cuentas y mediante una fórmula, 5 minutos a lo mucho. Una fórmula donde le he dicho, oye, si esto, fíjense la fórmula que dice aquí, si C14, aquí le he puesto F2, le ponemos F2, si C14 es mayor o igual a C7, que es los 260,000, ponme aquí. Caso contrario, 0 y aquí al revés. Aquí le he dicho, si obviamente es menor, ponme aquí, cuenta no significativa. Entonces ya tengo, fíjense, todas mis cuentas significativas, todas mis cuentas que son significativas y por este otro lado, todas mis cuentas que no son significativas. Ya con esto puedo trabajar y hacer mi planificación, ¿verdad? Y aquí obviamente puedo ponerle razones en uno, global, etcétera. Ya eso es de cada una de las empresas. Esto es lo más importante de establecer. Entonces ya tengo cuentas significativas y tengo cuentas significativas. Por último, ¿qué me dice la literatura? Ahora que has hecho las cuentas significativas, entonces encontrame los errores mínimos o el error mínimo, ¿no? Y el error mínimo, obviamente, tengo que establecer también en base a todo el trabajo que he ido determinando y los riesgos que he ido especificando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer, digamos, un cúmulo de muchas diferencias que yo puedo tener y voy a establecer cuáles son, cuáles sí tienen que ingresar como errores y cuáles no van a entrar como errores. ¿En función a qué? A esa diferencia que voy a sacar de esta parte que se llama el error mínimo. Entonces, ¿qué hago? En la práctica, ¿qué voy a establecer? Voy a agarrar y voy a decir porcentajes. La norma me dice 3 y 5. ¿No? ¿De qué? Del error tolerable al 50% o del error tolerable al 75%. Entonces, como ya tengo yo, ya es determinado al 75, me quedo con el 5%. Entonces, ¿qué hago? Error mínimo va a ser 5%. Entonces digo, error tolerable 260,000, el porcentaje 5% y tengo 13,000. Entonces aquí, fíjense, yo ya he trabajado con ese importe de bolivianos, 13,000. Bueno, que en este caso son 13 millones, no para el banco. Entonces, 13 millones hacia abajo al banco no le hace nada, fíjense. 13 millones. Imagínense de qué importe estamos hablando. Porque esto está en miles, ¿no ves? Recuerdan que todos los estados financieros venían en miles de bolivianos. Entonces, 13 millones abajo, un ajuste de 13 millones abajo no hay mucho que hablar, digamos, ¿no? No hay mucho que hablar. Entonces ya he determinado aquí mi materialidad. Mi resumen justificado es que tengo mi materialidad global de 260,000. Aquí está mi materialidad global, perdón, de 250,000, el error tolerable de 260,000 y el error mínimo de bolivianos 13,000. O sea, esto también expresado en miles tengo que poner, ¿no? Expresado en miles. Ya me falta poner eso expresado en miles, igual que por eso he sacado de esos estados financieros. Y listo. Ya sé para qué se utiliza cada uno, ya sé por qué tengo cada una de las transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, en teoría no tendría que tener ya ningún tipo de problemas para hacer mi trabajo. Consultas. Así les han explicado, obviamente yo entiendo que así han debido explicarles en
Gabinete de Auditoría Financiera, cómo se saca la materialidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo les dé trabajos jóvenes, fíjense, he agarrado que teoría, pero teoría no a leer así, sino ya interpretada, ¿no? Puedo agarrar así, no necesariamente en PowerPoint, en Word, así con todo un documento, pero con el título ya me doy cuenta qué es. ¿Por qué? Porque tengo que dominar, no tengo que leer. Y tengo que saber de dónde sale, qué es lo que yo tengo que hacer como empresa. Entonces, es la única forma que ustedes van a memorizar todo lo que es auditoría y después cualquier cliente van a poder realizar y determinar las características. ¿Consultas, jóvenes? Licenciado, Dígame. ¿y nos podría pasar el Word y el Excel que mostró el día de hoy? Así, porque estaba anotando algunas cosas, pero avanzó tal vez un poco rápido y no pude copiarlo al pie de la letra, ¿no? Para revisarlo nuevamente. No sé si podría pasarlo al grupo, licenciado. No, porque tienen que hacer ustedes. Porque a veces dicen, ay, voy a hacer para que el licenciado no tiene, digamos, o no hace. No, yo tengo, les estoy mostrando todos los papeles de trabajo yo tengo. Solamente que yo espero que ustedes, hay en el libros de auditoría, se sientan, digan, a ver chicos, a ver, esto es lo que ha hablado, esto es lo que ha hecho, esto es lo que ha determinado. Ni siquiera yo. Por eso les digo, yo prefiero que el alumno sea mejor que el profesor. Pero ¿qué necesito de ustedes? Que sean investigadores. Investigadores. Hoy tienen N herramientas para investigar. Pueden entrar a libros de auditoría, ven la materialidad, este saca así, este saca así, sacaremos este criterio, este va a ser nuestro criterio. ¿Y por qué? Es la única forma que van a aprender jóvenes. Sí, porque si yo les doy, les puedo dar todo mi archivo, ¿de qué va a servir? Les puedo decir, aquí está, cámbienle el nombre, impriman. ¿Van a aprender algo, jóvenes? No, mi misión va a ser mala. ¿Por qué? Porque de aquí a unos años, cuando ustedes trabajen en auditoría y les van a pedir materialidad, van a empezar a renegar contra mí. Van a decir, ¿para qué he pasado con el Burgos? Nada me ha enseñado. Nada me ha enseñado. ¿Por qué? Porque obviamente nada de eso hemos hecho. Ya se van a olvidar que yo les he pasado todo. En cambio, si yo les voy a exigir, porque tiene que estar así, y no les voy a afirmar si la materialidad no está determinada así, es porque yo sé que han investigado. Yo sé que les ha demorado de aquí. Yo voy a terminar la clase, pero ustedes, ¿qué han hecho? Haremos reunión, grupo, sí, 12 de la noche, 1 de la mañana, han investigado, han hecho su papel de trabajo. Entonces, ese esfuerzo tiene nota. El esfuerzo que yo les pase. O sea, al final les puedo pasar, pero al final, cuando ya nos revise materialidad, ahí sí les paso. ¿Por qué? Porque ahí compararán, mejorarán, o tal vez ya tienen un mejor papel de trabajo. Perfecto. Mejor, si tiene uno mejor, qué lindo. ¿Sí? Por ese factor no les paso hasta que yo revise jóvenes. ¿Estamos? Entonces, todos sus papeles de trabajo, espero que estén así, con teoría, que justifiquen. Hagan de cuenta que están escribiendo un libro. Hagan de cuenta que están escribiendo un libro. Yo todo lo tengo así como libro, como ustedes han visto. Fíjense, ahorita les voy a mostrar. A ver, yo todo lo tengo como un libro. Ya aquí, por ejemplo, esto es de materialidad. Ya, materialidad. Esto es de materialidad. Luego, obviamente, todo esto es la información que he sacado. Fíjense, y esto es de la ASFI. Y aquí está solo materialidad, el resumen y todo lo que tengo. Ahora, por ejemplo, otras materias que doy, por ejemplo, derecho tributario. Aquí, fíjense, tengo el derecho tributario, aquí todo tengo en lista. Fíjense, como libro me hago, porque tengo que aprender yo y tengo que reaprender. Aquí está, primer tema voy a llevar
concepto del derecho. Luego, ¿qué voy a llevar? Tema 2, derecho financiero. Luego tengo que llevar derecho tributario. Luego tengo que establecer el ámbito espacial y temporal, las fuentes del derecho tributario. Luego tengo que llevar principio de legalidad. Luego tengo que llevar sí, los tributos, ya listo. Y aquí está todo lo que tengo que explicar. Fíjense. Y eso, fíjense, yo lo tengo también, yo lo tengo en diapositivas. En diapositivas que obviamente explico. ¿Pero de dónde voy a explicar? De mi libro. Bueno, no tengo libro, pero ya casi está con formato de libro, digamos. ¿Por qué? Porque aquí pongo solamente, fíjense, bilateral, coercitividad, generalidad, abstracta. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que yo conocer todo eso para explicarles a los alumnos, ¿no? Entonces, necesito que ustedes se activen, jóvenes. Ya les he dicho, no quiero un papel de trabajo que sea, no, que sea conciso. Han visto de 50 características que yo podía agarrar, he jalado 20, punto, porque me ha interesado. ¿Por qué? Porque tengo esa metodología, digamos. Ahora, obviamente, en la vida real utilizaría las 50, sí, ¿por qué? Porque es un banco, ¿no? En la vida real utilizaría las 50 y para el pampeño utilizaría las 20. ¿Estamos? Entonces, no se me enojen, jóvenes, no es que sea envidioso, me hacen recuerdo una vez que les diga, ya no voy a revisar materialidad y ahí les puedo pasar. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No hay? Espero. Lice, buenas noches. Sí, buenas noches, señorita. Una consulta, no es respecto a la materialidad, es respecto al archivo general que estamos preparando, que tenemos que presentar el 27, si no me equivoco. Sí, sí, Quería consultarles si los papeles de trabajo tendrían que tener de igual manera el objetivo, el alcance, conclusión y demás. todos los Esa era papeles, todos los papeles, Ok, todos los licenciada, muchas papeles. gracias. Ahora, no necesariamente que escriban, ahí, digamos, consiguen un testimonio de constitución, hacen ahí su papel de trabajo y lo documentan, digamos, ahí mismo, ¿no? No es necesario hacer una hoja adicional si ustedes quieren. ¿Se ubican? O también algunos hacen, ¿qué hacen? Tienen, digamos, vamos a ver, el testimonio de constitución y encimita le ponen una hoja resumen, ¿no? De lo más importante. Se dedica a esto, tiene esta fecha de fundación, los datos más relevantes, listo. Cosa de que cuando se revise, de aquí han sacado, perfecto, este papel de trabajo. Ya eso es de cada firma de auditoría y ustedes tienen su firma de auditoría. ¿Estamos Gracias. jóvenes? Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto, jóvenes. Si no hay más consultas, nos vemos el día miércoles. Ya saben, se les está acumulando hartos trabajos, ¿no? Por favor, el hecho de que no nos veamos físicamente, que no sea motivo para que ustedes no trabajen virtualmente con sus grupos, ¿ya? Pero trabajen bien. Ahí sí voy a ser sumamente estricto, jóvenes. ¿Por qué? Porque es el bien de ustedes, no es el mío, ya les he dicho. Yo tengo mi metodología, está, digamos, blindada contra controles de calidad. Entonces, yo no me preocupo de eso. Si obviamente ustedes hacen algo mejor, lindo, les aplaudo, ¿no? Pero quiero que hagan algo mejor que lo que yo tengo. ¿Estamos? Entonces, nos vemos el siguiente miércoles. Que estén bien. Una pregunta, por favor. Dígame. Dice, disculpe al archivo general que tenemos que presentar lo siguiente. Tenemos que hacer la información tributaria igual, ¿qué es el punto AG71, No, o AG72? sea, póngame una hojita como título nada más, porque obviamente eso en tributaria tenemos que enseñarles. Yo, por ejemplo, a los de mi curso de tributaria les voy a enseñar, ¿no ve? Y ustedes que están llevando tributaria con otros docentes les tienen que enseñar. Entonces, eso póngame como una carátula nomás, una hojita así, información tributaria.
Está bien, gracias, licenciado. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Lig, se cuida. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.